Estar preparados para lo inesperado. Le han dado dones y talentos para la edificación del cuerpo, porque no es mi cuerpo, no es mi ministerio, no son mis ovejas, no es mi casa de oración. Si yo no entiendo eso, entonces obviamente yo voy a monopolizar todo lo que hago. Un caminar junto, padres e hijos, en la casa de oración. Pero es necesario que podamos agarrarnos de los brazos todos y caminar. No importa si yo inicié, no importa si llevo 10 años, si a mí se me ocurrió y aquel acaba de venir, no importa. Somos el cuerpo de Cristo. Sí, yo creo. En la sesión anterior iniciamos a hablar de cosas que tenemos que considerar, cosas que tenemos que pensar al momento de funcionar en la casa de oración. Si estás iniciando una casa de oración, es importante que tomemos tiempo para hablar estas cosas con el Señor. Hablábamos en la sesión anterior acerca de lo que es edificar. Cómo en la casa de oración yo no puedo pretender estar desconectado del cuerpo. Necesitamos entender dones, talentos dentro del cuerpo y ver cómo necesito ser edificado junto con mis hermanos. Entonces vamos a hablar de 4 temas importantes a considerar y los voy a mencionar para que los podamos tener ahí en nuestras mentes. Y el primero es que en la casa de oración hay un llamado intergeneracional. La segunda es que es un lugar de gozo y de descanso. Y la tercera es importante que consideremos el agradecimiento dentro de la casa de oración. Y la última es estar preparados para lo inesperado. Vamos a hablar y desglosar estos temas a más profundidad, pero creemos que es muy importante hablar de esto, porque una casa de oración, pensemos es una casa en donde hay una familia adentro, entonces siempre van a surgir cosas y es importante poder fijar nuestra mirada en el propósito que es Cristo al momento de edificar una casa de oración. Y algo que está en general, lo podríamos incluir en todas estos puntos, es la cantidad. No importa cuántas personas hayan en la casa de oración. Van a haber muchas veces que posiblemente la única persona que va a estar en la casa de oración voy a ser solo yo, vas a ser solo tú, vas a ser la persona que está orando. No, muchas veces va a suceder. Entonces no se trata de cuántas personas llegan, porque no es un concierto, no es para entretener a las personas, es un lugar de gobierno, como hemos hablado, es un lugar donde estamos viendo al Señor y estamos ministrando a Jesús. Y si las personas se unen, las personas se añaden a este llamado, excelente. Pero si por un tiempo sos el único, no es para desanimarnos, no es para parar, sino es para continuar. Sí, creo que como testimonio nosotros al iniciar una casa de oración que iniciamos en la ciudad donde vivimos hace más o menos 2 años y medio o 3, por un año entero solo nosotros íbamos, nosotros 4 como familia, nosotros 2, nuestras 2 hijas. Un año nadie llegaba, tal vez llegaba una persona esporádicamente, luego fueron llegando, pero realmente al inicio era un poco difícil, porque el Señor nos fue dando discernimiento y revelación de lo que estamos haciendo en ese lugar. Entonces queremos animarte a que puedas perseverar, porque ahora hay gente que llega a la casa de oración y llega porque ya ha habido un entendimiento, muchas más personas, pero recuérdense que no se trata de nosotros afanarnos por el agregar a las personas, sino solo caminar en el diseño de Dios, caminar en interceder en ese lugar de gobierno, y es Él el que añade. Así es. Entonces, importante ver que el número de personas en una casa de oración no tiene que afectar que camines o no en ese llamado. Simplemente es un paso de obediencia y no importa si hay 2, si hay una, si estás solo, excelente. Ambas son para ministrar al corazón del Señor. Entonces vamos a hablar del primer tema y me encanta este tema porque hablaba de que una casa de oración, hablemos de una casa, hay papás, hay hijos, hay una familia. Entonces la casa de oración tenemos que entender que hay un llamado intergeneracional de que todos participen. Y esto es importante porque si ustedes ven en la palabra, siempre el Señor hace un llamado a generaciones. Siempre se habla de padres, hijos, el hijo de tal persona. Entonces, el llamado intergeneracional
tenemos que tenerlo en mente en una Así casa es. de oración. No podemos funcionar solo los adultos, no podemos dejar a un lado a los niños o a los jóvenes, sino es importante que un principio clave del tabernáculo de David, que muchas veces ignoramos, es este llamado a caminar junto con las otras generaciones. Salmo 145:4 dice que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Entonces, aquí podemos claramente que, bueno, como tú decías, a lo largo de toda la Biblia hay un entendimiento, se ve evidente que la generación le contaba a la siguiente, la generación A caminaba con la siguiente generación. Y yo creo que la palabra clave es caminar, porque cuando hablamos de generaciones no se trata de un pensamiento, una cosmovisión griega en la cual solo pasamos la batuta a la siguiente generación cuando ya no doy, cuando ya se acabaron mis fuerzas, cuando ya llegué al límite de lo que podía hacer y ahora, bueno, toca la siguiente y les doy la batuta para que sigan con el ministerio, para que sigan con esto, para que sigan con las diferentes tareas. Y en la mentalidad judía, cuando se hablaba de generaciones, es que caminaban juntos. No esperaban a estar moribundos, listos para ya no dar nada, para pasar la batuta, sino en el crecimiento se caminaba con la otra generación y juntos hacían las cosas y de manera junta aprendían. Y esto fomenta un ambiente de unidad en la familia también. Primera de Crónicas 25, 1-2 dice: David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán y de Jedutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre. Qué hermoso esto. Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. Entonces vemos aquí un caminar junto, padres e hijos, en la casa de oración. Y el padre daba dirección a los hijos, Sí, obviamente. es importante eso, porque creo que, como tú decís, se ha visto mucho ese pensamiento griego de, bueno, hasta que ya no, entonces ahora le doy al hijo, pero es importante que mientras va creciendo se prepare al lado para poder absorber todo lo que los padres tienen. Y bueno, estos son ejemplos de hijos de sangre, ¿verdad? O papá, hijo, pero también lo podemos ver y aplicar a liderazgo dentro de la iglesia, liderazgo dentro de la casa de oración. Totalmente. En la cual la persona que inició, el padre, entre comillas, ¿verdad? Porque, o sea, es el mayor, digamos, y hay gente que se está añadiendo y podemos tener esta cosmovisión griega en la cual yo voy a soltar esto hasta que ya no dé. El que le toque, pues que lo agarre. Y no debería ser así. Vamos a poner una frase aquí en la pantalla que dice que en el tabernáculo de David, la experiencia no hacía que los padres monopolizaran el ministerio de adoración. Más bien, liberaban y entrenaban a los jóvenes líderes en adoración. Sí. Juntos lo hacían. Y obviamente yo no puedo caminar en este entendimiento intergeneracional si primero no entiendo la sesión anterior, que es la edificación. Claro. ¿Verdad? Si yo no entiendo que aquel que es joven, que está iniciando, tiene valor, le han dado dones y talentos para la edificación del cuerpo, porque no es mi cuerpo, no es mi ministerio, no son mis ovejas, no es mi casa de oración. Si yo no entiendo eso, entonces obviamente yo voy a monopolizar todo lo que hago y me voy a volver en un tirano. Y lo que digo, eso se hace y nadie más puede decir. Con esto no estoy diciendo que no haya orden, que no haya liderazgo, que no haya a quién rendimos cuentas. No, lo hablamos también en la sesión anterior. Pero es necesario que podamos agarrarnos de los brazos todos y caminar. No importa si yo inicié, no importa si llevo 10 años, si a mí se me ocurrió y aquel acaba de venir, no importa. Somos el cuerpo de Cristo. Sí, yo creo que esto involucra soltar el ego y dejar a un lado el egocentrismo. Porque es importante entender que estoy dispuesto a soltar esto para que alguien más pueda también caminar aún de una manera más avanzada, quizá. O sea, estoy dispuesto a soltar el nombre, el lugar y decirle a alguien más, vení, camina junto a mí. Pues te voy a enseñar
para que cuando camines más adelante. Esto se trata de ser discípulos. Esto es realmente el diseño de discipular. Ajá. De discipular a nuestros hijos, discipular a la generación que es más joven. Y es caminar el diseño. De hecho, es caminar como Jesús caminaba. Como Jesús. Ajá. Y caminar en las profecías que se hablan de los últimos tiempos. Porque en Malaquías, por ejemplo, Malaquías 4, 5 al 6 dice: miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Obviamente este versículo está hablando del tiempo final, está hablando de lo que va a suceder de padres a hijos. Pero si yo soy incapaz de hoy en mi casa de oración, en la iglesia, poder caminar de esta manera, no estoy promoviendo el ambiente para que esto se vaya a dar. No estoy caminando con los hijos. Los hijos no caminan con los padres. Esto es difícil, obviamente, pero si queremos que la casa de oración, que la iglesia camine en el diseño correcto, esto se tiene que tomar en consideración. Y si vemos la vida de Elías y Eliseo, vemos un caminar juntos, ¿verdad? Vemos este aprendizaje juntos. Y yo creo que es importante. Este principio es muy, muy fundamental. Sí. Porque yo te puedo enseñar para que entonces tú puedas crecer y puedas ir más y ir en una gloria mayor. Porque Exacto. Creo que es importante, eso nos guarda en nuestro corazón de creer que yo soy el protagonista de todo y poder decir, caminemos juntos, nos guarda en un corazón de humildad y caminamos como aquellos discípulos de Jesús que hacen discípulos. Y de esa manera vamos a honrar a la generación mayor, vamos a aprender de ellos y con humildad vamos a enseñar a la generación que viene, que está creciendo, ¿verdad? Hay una honra, hay humildad en esa dinámica, se tiene que caminar de esa manera. Qué hermoso, yo creo que esto es hermoso. Otro aspecto que en la casa de oración tenemos que entender al momento de entrar, desde el primer momento que la iniciamos, que decidimos todo. Caminar en este diseño celestial, es que la casa de oración es un lugar de reposo, es un lugar de gozo. Nosotros hemos experimentado esto. Es hermoso poder vivir la palabra. En Isaías 56, 6 al 7 está esta promesa de que es gozo, de que hay gozo en ese lugar. Hay gozo en la casa de Dios. Y dice, también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor. Esto está hablando de los gentiles. Quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso. Y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Versículo 7, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Entonces, aquellos que se comprometan en caminar en este diseño van a experimentar esto. Que guarden el día de reposo. Hay una recompensa, hay una cosecha y es alegría y es gozo. Si ustedes alguna vez han estado en un momento de intercesión, de oración con más personas, al final hay una experiencia de gozo, de paz, y de deleite, de descanso. Es verdad. Obviamente, al inicio, cuando uno empieza a juntarse con otras personas a orar, quizá decís, bueno, pero ¿dónde está el programa? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Es importante entender que el diseño de Dios es que podamos caminar en ese llamado de orar. Y en orar hay gozo. Ahora, este gozo, este descanso que se experimenta en la casa de oración es algo que vamos a experimentar como resultado de estar en su presencia. Obviamente vamos a experimentar gozo, paz, descanso. Pero a manera práctica tenemos que descansar. Porque cuando estamos haciendo o estamos llamando a gente a orar y estamos iniciando una casa de oración, porque este curso es acerca de la casa de oración, digamos que yo inicio con 10 personas y yo quiero, como hablábamos hace unas sesiones, yo quiero que todo el día esté lleno de oración y está bien, es mi deseo, era el deseo de David, es el deseo es el diseño, pero no puedo hacerlo porque no tengo suficientes personas y lo voy a dar hasta cansarme y no voy a parar, no voy a descansar y voy a menospreciar
y voy a desobedecer a la instrucción que acabas de leer de guardar reposo. Si yo voy a venir a ministrar a la casa del Señor, tiene que haber tiempo de reposo también, un tiempo en el cual yo me aparto a estar simplemente con Él, hago otra actividad y no estoy ahí 24/7 todos los días de la semana porque me voy a fundir, me voy a cansar y es necesario descansar. Esto lo decimos porque hemos visto cómo en casas de oración se abusa del equipo que hay y se les exige al punto en que ya no dan más. Se funden, se hartan, descuidan a sus familias, descuidan a su esposa, descuidan a sus hijos porque tienen que estar ahí. Claro. Y ya no se vuelve algo que trae gozo ni deleite, sino se vuelve en algo que es una carga y se vuelve algo religioso. Sí. Y esto no puede ser algo religioso. Esto se trata de venir, disfrutar la presencia de Dios, hacer todo lo que habíamos hablado en las sesiones anteriores, conocerlo más a Él y presentarnos delante de Él y que nuestra adoración también sea fragante, sea un gozo delante de Él. Señor, sí. Y es importante también recordar que tenemos que valorar esto como algo muy importante porque tú decías, se descuidan familias, se descuidan tiempos en casa, se descuida la asignación que se les da a los padres de cuidar a sus hijos. Y es importante poder tener un balance dentro de la casa de oración y recordar que no somos los únicos haciendo esto también. Yo creo que ese es otro principio importante. Hay más personas alrededor del mundo haciendo casa de oración, teniendo tiempos de intercesión. Entonces, es importante que podamos honrar otras casas de oración, poder aprender de lo que ellos están haciendo, no copiar. Creo que es importante poder, como casa de oración, si el Señor te asignó en un lugar específico, en una nación, poder ir al Señor y preguntarle qué es lo que nos está llamando a nosotros como casa de oración, cómo orar. No voy a ir a esta casa de oración y bueno, voy a copiar solamente. Claro que puedes aprender, claro que se puede instruir con otras personas, pero es muy importante entender que no somos los únicos que lo estamos haciendo y que también a nosotros en cada casa de oración se ha dado una asignación específica para poder clamar, para poder interceder por el lugar donde el Señor te plantó. Y vamos a experimentar gozo haciendo lo que Él nos llamó a nosotros a hacer. Sí. Porque si yo veo lo que está haciendo la casa de oración X y entonces yo veo que llega gente, que esto, que otro, yo quiero hacer lo mismo, entonces yo copio y en vez de hacer o seguir un diseño que el Señor ha dado para nuestra región, agarro el formato de otro lugar y me paro hartando, me desespero. Ya no voy a experimentar el gozo, ya no voy a disfrutar estar ahí porque se convierte en un esquema humano, es religioso. Sí, algo importante es que en esta casa de oración también se va a expresar el gozo de una manera artística y vamos a ver, porque el Señor ha dado dones. Sí. El Señor dio dones a la iglesia y tenemos que poder crear espacios para estos dones. Y en Éxodo 31, 2 y 4... dice, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Entonces creo que es importante poder fomentar a aquellos que tienen dones artísticos en la casa de oración, ya sea pintura, danza, hay quienes les gusta usar banderas para poder adorar al Señor. Entonces, fomentar esto, siempre todo esto se tiene que hacer con un orden, un espíritu de orden, pero es importante poder crear. Que hay diferentes expresiones de gozo. Claro, entonces esto... Hay quienes les gusta danzar delante del Señor. David danzó cuando llevó el arca de regreso. Y creo que el Señor, como dice en este versículo, Él dio por medio de su espíritu este don para poder usar el arte para adorar al Señor, para que sea un olor fragante al Señor. Así es. Entonces, importante considerar esto que estamos hablando de el gozo al Señor. Es un gozo que yo voy a experimentar, pero también es un placer que le va a causar al Señor cuando yo le adoro. ¿Y cómo se puede mantener esto vivo y fresco en una casa de oración? Solo manteniéndonos en su palabra.
creciendo en ese conocimiento del Señor y caminando en el diseño, porque el gozo no se puede forzar. El gozo es un producto de caminar en el diseño, de orar, porque es una promesa en su palabra, que va a haber gozo en ese lugar. Entonces, creo que con estos dos temas puedes hablar mucho con el Señor, preguntarle. Llevarlo a tu equipo, de tu casa de oración. Compartirlo para que entre todos puedan ir Yo construyendo. creo que algo que olvidamos mencionar cuando hablamos de lo intergeneracional es estar dispuestos a traer a nuestros hijos, a traer niños, a participar, aunque uno puede decir, ay, pero no se va a escuchar bien o van a interrumpir. Tenemos que aprender a soltar un poquito ese deseo de que todo se oiga perfecto, porque queremos de que ellos caminen con nosotros en lo que estamos haciendo, que se sientan parte. Y si es tocando un cajón, una bandera, o pasando a orar, pasando a cantar, y aunque no se escuche como quisiéramos, estamos ministrando al Señor. No lo estamos haciendo para que en las redes sociales se mire bien y que nos sigan. Eso es lo de menos. El Señor va a recibir lo que un niño presente en esa casa de oración. Sí, totalmente. Y lo hemos vivido. Así es. Creo que nosotros teníamos un concepto muy religioso y muy estricto de esto. Y luego aprendimos con gente mayor que nos enseñó que es necesario lo intergeneracional, que es un concepto muy hermoso, que Dios quiere que en las siguientes generaciones coman de esto, aprendan de esto y puedan estar